Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Levi, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario estarán viendo este video. Súper interesante hoy, tengo nada menos que como invitados a nada menos que a Erika Barrantes de Compliance de Siegfried, que es un laboratorio farmacéutico de Colombia, y tengo a Pablo Echeverri, que es el gerente general, el CEO del laboratorio también para de Colombia. Bueno, ahora le voy a pedir a cada uno que esté presente. Vamos a hablar de compliance, qué significa compliance, y tengo no solamente la parte conceptual súper cubierta con estos dos personajes maravillosos que tengo acá, sino el área práctica, concreta y específica en una empresa de primerísimo nivel en la América Latina. Bueno, empezamos con Erika para respetar el machismo latinoamericano. Hola, buenos días. Bueno, gracias Alberto. Sí, mi nombre es Erika Barrantes, yo soy la gerente de compliance de Laboratorio Siegfried. Soy contadora pública, tengo una especialización en auditoría forense y estoy certificada como examinadora de fraude por una asociación en Estados Unidos, que es la Asociación de Examinadores de Fraude. Como experiencia, pues en los últimos 8 años de mi vida trabajé en PricewaterhouseCoopers en la parte de servicios de auditoría forense, en donde básicamente todo el tiempo hablamos de temas de prevención, de investigación y gestión del riesgo en temas de compliance. Hace aproximadamente 4 meses que estoy con Siegfried y estamos en ese proceso del desarrollo del área de compliance acá en la compañía. Eso es como para contarles un poquito sobre mí. Pablo, ¿querés vos? Muchas gracias, buenos días, Alberto, Erika, y buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Pablo Echeverri, soy gerente general de Siegfried, del laboratorio Siegfried acá en Colombia. Y bueno, tengo 25 años de experiencia en industria farmacéutica. Creo que lo importante hoy es hablar de este tema bueno, que Alberto nos propusiste y que estamos encantados de poder darte una mano y hacer un aporte, y entiendo de muchísimo valor, porque así como lo entendimos nosotros para la compañía, espero que también lo entiendan las personas que están escuchando. Ok, buenísimo. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos, por ejemplo, pensando en por qué el área de compliance es relevante en Siegfried o en cualquier compañía, tanto de Colombia como de cualquier lugar del mundo. ¿Empezamos con eso? ¿Les parece bien? Adelante. Buenísimo. Bueno, ¿qué es compliance? Tenemos que empezar por ahí un poquito y compliance es como un compendio de normas que están asociadas a crímenes económicos. Entonces estamos hablando de crímenes como fraude, que es una sombrillita bastante grande que comprende varias cosas, pero pues para hacernos un poquito más a la idea de palabras un poco más coloquiales, estamos hablando de corrupción, de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno, bueno, ya les había dicho fraude, como todos estos crímenes que pueden afectar los objetivos de una compañía y que de pronto no los teníamos tan mapeados. Entonces, ¿por qué es importante esta área en una compañía? Es un área transversal, es un área que no está directamente relacionada de pronto al tema de, no sé, de obtener ventas, de generar mayor publicidad, pero sí nos ayuda a cuidar la compañía. Entonces, es un área de control, es un área que nos sirve como un seguro de vida, más o menos así. Entonces, hacemos varios procesos de control, varios procesos previos en los cuales nos aseguramos que las relaciones que tengamos con nuestros terceros, ya sean clientes, proveedores, socios, accionistas, con los mismos colaboradores, sean relaciones de confianza y actuemos bajo principios éticos, bajo comportamientos adecuados en todas las industrias, en cualquier industria. Obviamente acá estamos hablando un poquito de la industria farmacéutica, que es una industria bastante susceptible a temas de corrupción, soborno, como estos temas tan ácidos. Entonces, es eso, es un área que nos ayuda a que las cosas que hagamos las hagamos bien. Es parte de nuestra imagen y es parte de que cumplamos también con las diferentes normatividades, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, que es un tema bastante fuerte. Perfecto. Pablo, a ver, contanos por qué apenas tomaste el mando de la compañía, decidiste tener un área de compliance a nivel alto dentro del equipo gerencial de máximo nivel ejecutivo. ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, a ver, en general, para nuestra industria, para la industria farmacéutica, este concepto es bien conocido. Sobre todo para compañías multinacionales que tienen más historia, más estructura y tienen de pronto más relaciones en muchos más países, ¿no? Para compañías que son más regionales o más locales, de pronto el concepto de compliance llega un poco más tarde bueno, y las compañías van viendo a su mejor entender cuál es no solo el tiempo para aplicar el compliance, sino también en qué medida ese paraguas del que hablaba Erika recién puede ser aplicado, porque ahí adentro uno puede aplicarlo a nivel general o cada vez más desagregado. En el caso nuestro, bueno, ahora sí que después te cuento un poco más la decisión nuestra, pero es compleja la decisión para compañías que de pronto nunca habían tomado este concepto en cuenta, de golpe, cómo aplicarlo, cuándo hacerlo y en qué medida, qué tan riguroso hacerlo. Entonces esto tiene que ser, yo digo, una medida inteligente en que este paraguas de conceptos y de autoexigencias no te encorsete demasiado como para uno empezar a forzar la misma operación y la dinámica de la compañía. Es un proceso que yo entiendo que, Erika me corregirá seguro, pero entiendo que en cada empresa tiene que tener una velocidad a la medida de esa empresa, porque finalmente es una autoexigencia que uno se hace simplemente para mejorar y para ser mejor. Y esto que te agrega, y con esto te cierro esta primera opinión, esto te cierra en un concepto que vos lo conoces bien, que es la competitividad. Finalmente, ¿qué estás haciendo con esto? Es levantando las capacidades de competencia de la compañía. Vos podés elegir no tenerlo. No es obligación entrar dentro de un mecanismo de compliance o un sistema, un sistema de compliance. Pero finalmente lo que estás haciendo es ayudando a la compañía a ser más competitiva. En la medida que uno pueda garantizar confianza con clientes, con proveedores, con todos los actores que intervienen en tu operación, incluso internamente, me parece que eso es un elemento de competitividad clarísimo que de otra forma no lo tendrías. Qué palabrita, confianza, nada menos, confianza. Creo que la palabra clave en este momento en absolutamente cualquier aspecto, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, con todos los actores internos o externos, creo que es la palabra clave. No se puede hablar hoy de competitividad sin meterte bien a fondo con el concepto de compliance. Pero Erika, antes de preguntarte con respecto a qué es tener un programa de compliance, me encantaría que nos cuentes, por favor, la diferencia entre el área de compliance, porque mucha gente lo confunde, y el área de control interno o auditoría interna o de auditoría externa, y el área de riesgo, que muchas empresas también lo tienen, y por supuesto los grandes estudios internacionales también hacen consultoría con respecto a riesgo y compliance, etcétera, y no es auditoría contable por ahí. ¿Cómo ves la diferencia entre compliance, control interno, auditoría externa y riesgo? Sí, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de auditoría interna, auditoría externa y control interno son áreas de control, son áreas de apoyo para la gerencia o para la administración de una compañía, para todos los procesos, pero están muy enfocadas a, como en la cifra, la información financiera de la compañía. Entonces, ¿cómo me aseguro, o bueno, cómo estas áreas se aseguran que las cifras de la compañía, que la información financiera de la compañía sea fiable y sea razonable? ¿Qué pasa con un área de compliance? Un área de compliance podemos decir que es un área de control, por así decirlo, pero más que controles es un área que se encarga de mitigar los riesgos asociados a crímenes económicos. Entonces aquí voy en línea con la otra área que estábamos hablando, que es el área de riesgos. Claro. Riesgos hay por todos lados y las áreas de riesgo han tomado mucha relevancia en las compañías porque la tendencia hoy en día es proyectar los objetivos de una compañía basados o con un enfoque en riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que cuando hablamos de un área de riesgos, hablamos de riesgos operativos. Entonces podemos ver, por ejemplo, en una planta, vamos a tener que ver todos los riesgos que puedan pasar en una planta. Entonces, que no sé, que se nos caiga, que se nos dañe una máquina, que haya un incendio, que haya una inundación, temas de este estilo que son bastante operativos. ¿Qué pasa con un área de compliance? El área de compliance se enfoca es en riesgos asociados a crímenes económicos. Entonces, no vamos a controlar como tal la información financiera de una compañía, que es lo que hace
un área de auditoría interna, un área de control interno, un área de auditoría externa, y tampoco nos vamos a enfocar en los riesgos operativos de una compañía como lo hacen las áreas de riesgos. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en mitigar aquellos riesgos asociados a crímenes económicos. Entonces, ¿qué queremos hacer en las áreas de compliance? Que no se nos presenten sobornos, que no se nos presenten fraudes, que no se nos presenten terceros con los cuales nos relacionemos que estén asociados a temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, que no se nos presenten temas de corrupción. Entonces, que nuestros procesos estén basados en acciones éticas y en conductas legales, bajo una norma y bajo procedimientos adecuados. Esta es la diferencia. Mientras las otras áreas se están encargando de temas muy puntuales, esta es un área transversal que va a tocar todos los procesos de la compañía, porque en todos los procesos se pueden presentar fraudes, en todos los procesos se pueden presentar sobornos, todos somos susceptibles a eso. Entonces, lo que hacemos es mitigar y prevenir que se presenten este tipo de situaciones. Es más fácil prevenir que corregir. Entonces, siempre lo que hacemos es tomar acciones que nos permitan o que nos permitan más bien que se presenten este tipo de situaciones. Es como un proceso antes de. Esto es como la diferencia. No sé si he hecho mucho carreta, si me entendieron. No, perfecto, perfecto. Yo quería, ¿qué te parece, Paulo, si les contamos a la gente qué es Siegfried? Porque por ahí no se van a dar cuenta, pues estamos en toda América Latina, en toda habla hispana, así que quién sabe, sería bueno que sepan quién es el laboratorio de Siegfried y cuál es el portafolio de productos, etc. Así un pantallazo Bueno, general para volver a compliance. bien, en 2 minutos, sí. El laboratorio Siegfried, nosotros somos un laboratorio farmacéutico. Formamos parte de un grupo económico mucho más grande que tiene presencia en toda Latinoamérica, con filiales prácticamente en todos los países. Acá en Colombia y en la región Centroamérica y Venezuela tenemos una planta de producción bien importante acá en Bogotá. Producimos casi el 80 y pico % de los productos que se comercializan acá en Colombia, y además desde acá exportamos a casi unos 10 países. La compañía importante estará dentro de los 15 laboratorios primeros del ranking. Diría que el perfil de la compañía es una compañía que vende básicamente primary care y especialidades. Tenemos una línea importante de productos OTC, básicamente con antigripales y productos de primera necesidad. Y después líneas especializadas en cardiometabolismo, psiquiatría, una línea analgésica importante, dermatológica y pediatría. Bueno, y después una línea general que tiene productos primary care. Tenemos casi unas 100, comercializamos más o menos unas 100 moléculas, entre las que fabricamos y las que terminamos comercializando aproximadamente unas 100 moléculas. Tenemos trabajando con nosotros unas 600 personas, que representan más o menos el 10% de las personas que trabajan en toda la corporación en Latinoamérica. Y la nuestra es una corporación que debe estar hoy en los 1, 2, digamos el segundo o el tercer puesto en las compañías latinoamericanas dentro del mercado privado latino, ¿no? Hablando desde México hasta Argentina, ese mercado entero en industria farmacéutica siempre se habla como región LATAM, y esa región LATAM que hoy debe facturar unos 55 mil millones de dólares más o menos. Hay que ver cómo quedó después de la pandemia, pero la industria nuestra no ha sufrido tanto, y a contramano de otras industrias, en pandemia creció. Parecía esto medio como ilógico, pero fue así. Se consumieron más unidades en toda Latinoamérica y se vendieron más dólares en Latinoamérica en el tiempo de pandemia. Así que bueno, ese es el pantallazo general de lo que hacemos nosotros y un poco lo que hacemos acá en Colombia también. Pero escúchame, es absolutamente claro que ni vos ni yo podemos disimular que somos argentinos. ¿Qué hace un argentino? Claramente. ¿Qué hace un argentino en Colombia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué habías hecho antes cuando estabas por estos pagos? Yo estoy en Buenos Aires. Lamentablemente me encantaría estar con ellos ahí. Tengo que planificar un viaje urgente, pero estoy en Buenos Aires. Contá, ¿cómo apareciste ahí? Dice un amigo
Dice un amigo mío que hace muchos años vive afuera, cada vez que le preguntan, ¿pero vos sos argentino? Y dice, sí, pero ya se me está pasando. Como que se le va pasando a poco. Sí, no, a mí no se me está pasando, no se me pasa nunca. Hace muchos años que vivo afuera. Viví, bueno, de los 25 años que tengo en la industria, he vivido como casi 19 o 20 en el extranjero. Y hace unos años viví en la Argentina de vuelta, pero bueno, por cuestiones de trabajo otra vez volví a emigrar y estoy acá con base en Bogotá ahora. Eh, sí, cuando trabajas en la industria farmacéutica y bueno, en este caso en estas corporaciones, al final tu casa es cualquiera de los países, ¿no? Y bueno, el derrotero ha sido lindo, es una historia linda. Creo que es para otra sesión, otro webinar, porque si no te voy a aburrir ahora. Escúchame, pero en general, en todos los lugares, la importancia de compliance era como la que le diste vos en Siegfried, en Colombia, desde que empezaste como gerente general, o no tenía A tanta ver, importancia. no, a ver, esto es interesante la pregunta porque para la industria farmacéutica, los que estamos en la industria y los que me están escuchando, si están en la industria farmacéutica, sabrán mucho mejor de lo que estoy hablando. Este es un concepto que insisto, para compañías multinacionales, que hablamos de las Big Pharma, ¿no? Este es un concepto que ya es viejo. O sea, no estamos hablando de esto como que es actual. Esto es un concepto que los programas de compliance en las compañías multinacionales empezaron hace un par de décadas atrás. Sí. Y esto es algo que al principio era extraño, raro, y hoy es moneda corriente. Si todas las compañías hoy en Pharma están aplicando programas de compliance, no, claramente no. Entiendo que es un proceso en donde más compañías van adquiriendo el hábito, digamos, o esta buena práctica. Y como decía yo al principio, es complicada la decisión, pues es compleja la decisión de ingresar y de comprometerse a que todas las actividades de tu compañía tengan que ver con buenas prácticas y con la debida diligencia. Esto es algo difícil, nadie te obliga a hacerlo, es uno que decide ingresar y básicamente es cuándo querés ser mejor, ¿no? ¿Cuándo decidís que vas a ser mejor y más competitivo? Lo decide uno. Y obviamente asume la responsabilidad y el compromiso después de todo lo que implica. Entonces, volviendo ahora a tu pregunta puntualmente, para nosotros, las compañías que hasta hace unos años no habíamos ingresado al programa, estamos algunas muy rápido, otras más lento, en el proceso de no solo autoexigirnos el cumplimiento, sino también de ir probando cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, te diría que es algo complicado. Bueno, ahora Erika nos está contando un poco eso, pero yo creo que vale la pena, aprenden todos, aprende la compañía, mejora la compañía, aprendemos los que trabajamos adentro y mejoramos también, y como profesionales también uno mejora, ¿no? Hay conceptos también que uno tiene que ir cambiando, porque uno piensa que hay cosas que por default o por de toda la vida lo piensa de una manera y hay que pensarlas de otra. Solo como ejemplo, algo que se me ocurre ahora que pasa en todas las compañías que aplican compliance, y por ejemplo, uno piensa que, y Erika se lo vive diciendo, que los conflictos de intereses son malos per se, y el conflicto de intereses no es malo por naturaleza, es malo si no se declara. Entonces eso es un concepto que si vos hablás con un auditor, un auditor formado de toda la vida, que no conoce mucho el concepto de compliance, dice, no, el conflicto de intereses es malo. Y Erika, que es experta en compliance, dice, no es malo el conflicto de intereses. Y vos decís, pero esta está loca, ¿cómo que no es malo? Claro que es malo. No es malo, lo malo es no declararlo y aprovecharse del conflicto de intereses y no evaluar el riesgo que el conflicto de intereses tiene y no tomar las medidas necesarias para mitigarlo. Por favor, Erika, corregime si no aprendí bien. Pero Erika, esto es así. perdón, Pablo, ¿qué? No, digo que ahí le paso la palabra, pero digo, te doy una gotita de ejemplo nada más de cuáles son todos esos conceptos que uno como históricamente trae por bagaje o por default y que con todo este esquema uno va modificando
y viendo ver realmente cuáles son las cosas que uno hace bien, cuáles son, hay veces que uno, para mitigar riesgos, uno sobreestima los controles o sobreestructura los controles y sin sentido, y está gastando plata. Erika tiene varios ejemplos de esto. Y yo digo que ahí, y este programa no solo te exige más en los cumplimientos, sino te exige coherencia, y en eso también es muy eficiente a veces, ¿no? Sí, yo quiero ahí complementarte un poquito, o quieres, Alberto, dale. Dale, complementarlo, pero quiero Ok, que me cuentes, por favor, con respecto a qué es un programa de compliance, cuáles son los ok. pasos, cuál es el contenido, cuál es el orden, etcétera. Pero dale vos. Entonces, mira que sí va muy en línea. ¿Qué pasa cuando hablamos de programas de cumplimiento? Los programas de cumplimiento tienen diferentes lineamientos. Entonces, si hablamos de Colombia, Colombia es un país que ha sufrido muchísimo con la corrupción, con el narcotráfico, como con todos estos delitos que la mayoría de la gente que cuando escucha sobre Colombia pues asocia. Entonces, aquí en Colombia particularmente hay dos normas que de cierta forma nos obligan es a tener lineamientos únicamente para estos dos procesos. Entonces hablamos de lavado de activos y financiación del terrorismo y hablamos de soborno. En Colombia depende de los ingresos, depende de la cantidad de empleados que tengan, depende como de varios factores para que nosotros o las compañías deban adoptar programas asociados únicamente a estos dos riesgos. No es lo mismo que un programa de cumplimiento, que un programa de cumplimiento es mucho más completo. Cuando Pablo decía, no nos obligan, tiene toda la razón. A no ser que sea una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, que directamente sí lo obliga el FCPA o la ley de prácticas corruptas del Estado de Estados Unidos, no te obliga a ninguna norma. Entonces, adoptar estos programas es parte de las compañías de decir, oiga, yo quiero adelantarme, porque en algún momento te van a obligar. Esto pasa con todas las normas. A futuro tienden a volverse, aplican como a ciertos sectores, pero en algún punto tienden a volverse obligatorias para todos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, aunque estamos atrasados que otras compañías multinacionales, como lo decía Pablo ahorita, nos estamos adelantando a otras compañías que más adelante van a sufrir un poquito más de este proceso. Entonces, ¿qué pasa en el resto de Latinoamérica? Brasil, por ejemplo, Brasil tiene normas muy, muy fuertes en temas de compliance porque la mayoría de sus compañías tienen relaciones con Estados Unidos, por ende, tienen que aplicar este tipo de programas. ¿Qué pasa en países como, por ejemplo, Argentina? Argentina tiene muy pocas normas, de hecho, me atrevería a decir que no tiene ninguna norma asociado a este tipo de situaciones. Por ende, las compañías argentinas no tienen que cumplir esto a no ser que coticen en la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Uruguay, con Chile? Pasa con Perú. Bueno, Perú tiene un poquito más fuerte en temas de lavado de activos, pero igual no es tan fuerte como tipo Colombia. Entonces, uno de los países, sacando Brasil, que en Latinoamérica es más fuerte en temas de este tipo de crímenes económicos es Colombia. Entonces, es una puerta bastante grande que nos ayuda a que nuestras empresas y las empresas de la industria nacional sean conocidas por esto, sean conocidas por empresas que tienen buenas prácticas. Entonces, ¿cómo implementa uno un programa de cumplimiento? Claro. Primero hay que considerar las diferentes normas que nos aplican, que era básicamente, a nosotros acá en Colombia, voy a explicar esto porque como nosotros nos escuchan en varios lugares, en Colombia existen varias superintendencias que dependiendo de la industria a la que uno pertenezca, vigilan la compañía como tal. Entonces existe Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, hay como 15 superintendencias o si acaso hay muchas más. A nosotros nos vigila, a nosotros CIFRID. Perdóname, Erika, ¿esas superintendencias a quién reportan? ¿O están distribuidas en los ministerios, por ejemplo? Sí, están distribuidas en diferentes ministerios, pero lo que hacen es que vigilan a las compañías, vigilan a las industrias. Entonces, lo que hacen es dividir las industrias como por grupitos y hay un ente regulador que se encarga de vigilar a cada uno de esos grupitos. Entonces, en nuestro caso, en Siegfried, a nosotros nos vigila la Superintendencia de Sociedades. Por vigilarnos, nosotros debemos cumplir con el programa de ética empresarial que está alineado a temas de soborno transnacional y asimismo nos toca cumplir con programas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Estas son normas, estas son las únicas que a nosotros nos obligan. ¿Qué pasa? Que nosotros como industria también tenemos diferentes asociaciones que hablan sobre códigos de ética. Entonces, códigos de ética, de buenas prácticas, de buenos manejos. Entonces, también tenemos que tener un código de ética al interior de la compañía que regule buenas prácticas. No es obligatorio, es por buena práctica, es mejor que lo tengamos. ¿Qué más debemos hacer? Por buenas prácticas, regular los conflictos de intereses, regular el tema de líneas de denuncias, que son bastante buenas para identificar estos temas de fraude y de corrupción. Debemos hablar sobre programas que tengan lineamientos para mitigar temas de fraude. Una cantidad de información que donde les digo ahorita duró 1 hora más y los enredo. Pero lo importante es que cuando uno decide hacer un programa de cumplimiento hay que hacer un diagnóstico en la compañía. Entonces me tengo que ir por cada uno de los procesos de la compañía y ver en qué pedacito del proceso puede haber un riesgo asociado a crímenes económicos. Entonces, se los voy a aterrizar un poquito como más a situaciones del día a día cuando uno hace este proceso. Yo compré un carro y es un ejemplo típico que yo pongo en todos lados. Compré un carro. Por el simple hecho de tener un carro, me puedo estar enfrentando a diferentes riesgos que tengo que mitigar. Entonces, tengo el carro y me lo pueden robar, le pueden robar una llanta, le pueden robar un espejo, lo pueden rayar, pueden pasar muchas cosas por el simple hecho de tener un carro. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo le implemento controles para mitigar que me roben el carro o que me rayen el carro o que le roben la llanta. Entonces, puedo hacer diferentes cosas. Puedo poner un policía que todo el día me esté vigilando el carro, puedo meterle seguro, puedo ponerle alarma o puedo meterlo a un parqueadero. Ahí hay diferentes tipos de formas en las que yo puedo mitigar que el riesgo se me presente. ¿Qué pasa? Que si yo pongo un policía ahí, de pronto no es tan eficiente como si lo meto a un parqueadero, o si le tengo una alarma, o si le compro un seguro. ¿Por qué? Porque el policía finalmente pueden llegar y, no sé, le pueden disparar y hasta ahí me llegó el control. Entonces, eso es lo que hacemos en los procesos de cumplimiento. Yo me voy por cada uno de los procesos y empiezo a identificar qué riesgos se pueden presentar y cómo los puedo mitigar. Asimismo, estoy siendo eficiente. No es lo mismo que yo tenga 4 controles, como en el ejemplo que yo les ponía, a que tenga uno que realmente me va a servir y me va a suplir los otros 3. Entonces, en esos procesos, uno identifica riesgos, identifica controles y hace eficiencias. Cuando yo ya tengo ese tema de eficiencias, me doy cuenta en dónde me tengo que enfocar y en dónde debo meter mis esfuerzos, por así decirlo. Entonces, ok, es que en donde más se me pueden presentar temas de fraude con compras, pues compras es un área súper susceptible a temas de fraude, de corrupción, como ese soborno de, venga, yo le doy tanto y usted cómpreme a mí. Entonces, ok, esta es un área en la que me tengo que enfocar, voy a meter un proceso en esta área en donde yo voy a hacer monitoreos, en donde voy a meter un control el típico control de debida diligencia de voy a conocer con la contraparte que me estoy relacionando y voy a meter segregación de funciones. Entonces, la misma persona que es la que cotiza, no es la misma que va a aprobar el proveedor como tal de las 3 cotizaciones y no es la misma que va a revisar y va a escoger cuál de esos 3 es. Entonces, ahí estoy mitigando el riesgo. Esto hay que hacerlo para cada uno de los procesos. ¿Qué pasa con un programa de cumplimiento? Que como yo estoy metiendo procesos, estoy metiendo controles y estoy cambiando algunos procesos, no todo lo podemos llevar de la misma forma como lo estábamos haciendo, y menos cuando tú metes un área nueva. Al cabo de un tiempo no puedes saber si está siendo efectivo o no, está en un proceso de maduración. Entonces hay que dejar que un programa de cumplimiento funcione 1 año más o menos para ver si realmente está haciendo lo que debe hacer o no. Entonces durante 1 año hay que hacer, una vez tú implementes controles, hagas esos cambios como esos revueltos, hay que ver cómo está funcionando un programa de cumplimiento. Yo les he hablado todo el tiempo de temas muy operativos, pero que hay que considerar que por más de que nosotros metamos programas, metamos controles, hagamos lo que queramos hacer, estamos hablando de conductas humanas. Las conductas de las personas son muy difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque nosotros traemos valores, traemos comportamientos de muchos años atrás. Entonces, también llegar a cambiarle a una persona ahora no lo haces así, sino tienes que hacerlo así, es muy difícil. Y esto está muy en línea y por eso es un área que tiene que ir muy de la mano de pronto con gestión humana,
porque estamos hablando de comportamientos de las personas. Y por más de que tú le digas, yo les pregunto a ustedes, si el día de mañana les dicen, le doy 15 millones de dólares y necesito que firme este documento y se desaparezca, ¿ustedes qué harían? Sí, 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 sí. Si a mí me dicen... No nos hagas responder, no nos hagas responder. No, A yo ninguno de los dos. no pienso responder. Ahora, pero Erika, entonces esto que estás contando es además un tremendo cambio cultural, es una intervención cultural de altísimo nivel y de altísimo nivel de profundidad además, porque Exactamente. el comportamiento es lo visible, pero los valores, las virtudes, las creencias por ahí no son tan visibles y eso es lo que Exactamente. hay que cambiar. Claro, ¿cómo le dices tú a una persona que tiene esta posibilidad, que le pueden dar 15 millones de dólares y que simplemente tiene que firmar un documento y desaparecerse? ¿Cómo le haces entender que está mal, que eso no está bien? Porque es que estás hablando de que le vas a dar la oportunidad de tu vida. Entonces, eso es muy difícil de trabajar y es un tema cultural. Entonces, por más de que hagamos 30.000 cosas desde el área de cumplimiento, en lo que más debemos trabajar es en temas de cambios culturales. ¿Qué estamos haciendo en Secret, por ejemplo, para cambiar un poquito esa visión? Además, porque eso no va a cambiar de la noche a la mañana, no va a cambiar en un mes, no va a cambiar posiblemente en 6 meses, pero uno sí puede hacer varias cositas para ir reforzando esos conceptos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos los jueves de compliance. Entonces, todos los jueves enviamos a todos nuestros colaboradores, enviamos como cápsulas o tips de cositas que no se deberían hacer o de cosas de diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, les decimos cuando es un soborno, la mayoría de las personas ni siquiera saben que es un soborno, entonces les decimos, oiga, si usted está en esta situación, esto puede ser un soborno. Les decimos, hacemos también comparaciones con series. Hoy en día, pues está de moda ver series, Netflix, Amazon Prime, todo este rollo. Entonces, ¿qué hacemos? Oiga, miren, esta serie, esto estaba mal, no seas como esta persona. Inclusive nos metemos con cosas del Padrino. Entonces, cuando uno genera como esa empatía con los colaboradores y empieza a botarle esas cositas, es más fácil ir cambiándole el chip e ir diciéndole, oiga, ahora existe un área que los apoya y que aparte les va a ayudar a entender cuándo sus comportamientos son buenos y cuándo sus comportamientos son malos. Porque nada me sirve cambiar procesos y de nada me sirve meter un poco de controles cuando la persona en sí tampoco lo ha interiorizado y tampoco sabe ni esto para qué sirve. Entonces, la gran reflexión de todo esto es que más allá de que es un proceso normal, de que tiene controles, de que tiene actividades, hay que cambiar el chip y el proceso cultural de las compañías. Si no, no va a funcionar para nada. Bueno, con lo cual, Pablo, esto evidentemente se mezcla con lo estratégico, no existe lo cultural sin lo estratégico, esto es un tema de liderazgo, me imagino que el liderazgo tuyo, que realmente es muy, pero muy, muy, muy valorado en toda la compañía, debe haber sido importante para que la compañía acepte esta incorporación que antes no tenía. ¿Cómo lo ves? Definitivamente, definitivamente el modificar comportamientos de personas se puede hacer de varias maneras. Ahora, bueno, vos lo sabés mejor que yo y esto estando vos adelante no puedo yo, es como cuando hay un médico adelante, yo no hablo de medicina, ¿no? Pero simplemente te doy mi opinión sobre esto. Modificar el comportamiento de las personas puede hacerse de varias maneras. La mejor definitivamente es persuadir, es hacer las cosas necesarias para que el otro se sienta motivado a actuar por sí mismo, convencido de que eso está bien, ¿sí? O que es lo correcto. Eso es como un concepto de persuasión que tiene nada que ver con obligar, con mandar, con exigir, con disponer. Son todas palabras que tienen que ver con un estilo de conducción y de liderazgo que para mí es una época pasada y que no tiene absolutamente nada que ver con las organizaciones de ahora. Entonces digo, este es un entorno muy favorable para implementar un esquema de compliance, un programa de compliance. Es prácticamente imposible hacerlo de una manera eficiente si uno lo obliga. Vení, desde mañana escuchen a Erika que vamos a implementar esto y cállense toda la boca y háganlo.
es algo que prácticamente, yo diría, no empieces un programa así porque no tiene absolutamente ningún sentido. Yo tengo un par de reflexiones con respecto a esto, tal vez para las compañías que nunca habían escuchado de esto, o para los que están escuchando y nunca habían escuchado esto, y para las que sí habían escuchado esto, y para lo que yo decía recién, es un programa muy conocido. Hay compañías que tienen años, décadas, y programas muy robustos de compliance, estructurados desde una casa matriz hasta todas sus filiales del mundo. Es algo sumamente detallado, preciso y muy estructurado. Y después, por otro lado, tenés compañías que no tienen ni idea de lo que estamos hablando y que se están sorprendiendo con esto. Yo diría, para las primeras, las que nunca habían escuchado esto, tal vez uno escucha a Erika decir, no, lo que pasa es que esto es escucha palabras como fraude o como crimen, entonces uno piensa que eso no me toca. ¿Por qué? Porque estoy pensando en un encapuchado, ¿viste? Con una capucha negra a la noche abriendo una caja fuerte, o crimen, un tipo con un cuchillo, o crimen de guante blanco, hackers metiéndose, o empleados tuyos a ver cómo están sacándote plata por ahí. Yo diría que esto es un concepto, de golpe esas palabras te inducen a un concepto que es muy puntual, pero el concepto compliance, como decía Erika recién, es mucho más amplio porque abarca no solo a estas conductas, sino a todas las conductas de la compañía. Hasta la más insignificante acción en la empresa tiene que ver con cómo se hace, si se hace bien y si no, y sobre todo si envuelve un riesgo, y si ese riesgo no lo tenés medido, no lo entendés, si no lo tenés medido y no tomaste las acciones, entonces empieza a pasar desapercibido y la compañía al final puede sufrir perjuicios económicos. Creo que a eso apunta finalmente el programa. Para las compañías que sí lo tienen, y que tienen todos estos, desde la más que tiene menos hasta la que tiene el esquema más estructurado de compliance, pasa al revés. O puede pasar al revés, y conozco casos que es así, que la compañía tiene un esquema de compliance muy estructurado que finalmente se basa en ¿qué? En documentación. Llenan un montón de documentos, sí, cumplimos con esto, cumplimos con lo otro, cumplimos con lo otro, y resulta que en la aplicación de los controles o se pasan o se quedan cortos. O finalmente, como decía Erika recién, no todos los empleados entienden esto a cabalidad, y vos tenés todo documentado, está todo firmado, hay bibliotecas de documentos firmados de compliance, y resulta que igual te roban plata porque el que compra sigue recibiendo sobornos y no te sirvió de nada todo ese esquema. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? Hay una controversia muy grande sobre esto. No, dejo de lado las compañías que están en la bolsa, que están obligadas, pero las que no están obligadas, ¿qué hacen? Nos metemos en compliance, vamos a perder tiempo con todo esto, es una tontería y realmente es solo burocracia que no me lleva a nada, porque igual el tipo que me va a robar me va a robar, o si yo lo aplico, mitigo riesgos. Esta es una discusión muy grande porque también es verdad que hay normas adentro de estos esquemas y programas que finalmente, como yo decía al principio, te ponen un corset y vos no te podés mover como te movías antes, ¿sí? Y eso, en muchos aspectos, y para muchas personas, conozco opiniones, muchas personas piensan que eso te resta competitividad. El vos autolimitarte y decir, bueno, yo no puedo promocionar productos de esta forma porque no es ético o no se puede. Yo decía, bueno, ¿y para qué me impuse esa norma? Ahora pierdo mercado porque me puse esa norma, pero no me ponía nada, si nadie me estaba exigiendo nada. Entonces, ¿dónde está la medida de un compliance eficiente? ¿Cuál es el compliance inteligente que uno necesita? Eso está a la medida de cada empresa, ¿no? Pero digo, esta controversia no es menor, y he escuchado y he leído también discusiones acerca de esto, de si un esquema de compliance lo que único que te hace es cortarte la capacidad de competir, y por otro lado también muchas compañías pasan esa línea de, no sé si se llama hipocresía, pero de decir, no, sí, yo tengo compliance, pero después le buscan la vuelta para volver a hacerlo de la manera que lo hacían antes, pero formalmente cumpliendo las normas. Entonces, en definitiva, yo digo, esto debe ser algo en donde uno busque lo más adecuado para su compañía, en donde cumpliendo normas y mejorando no pierda competitividad. Creo que ese es el fiel de la balanza donde uno tiene que fijar un equilibrio inteligente entre las dos puntas, ¿no? Bueno, ya se nos está yendo el tiempo porque tenés la reunión vos que tenés que sí o sí abrir, pero ¿por qué no le dejamos como Erika abrió, que Erika cierre, que es mucho más linda que vos y que yo, y además de que es súper inteligente? Definitivamente. Si querés apago mi cámara, apago mi cámara si querés, No es así para, le dejamos solo a ese. no para tanto, yo no debería haberla aprendido la mía entonces.
Erika, entonces, concluyendo, ¿qué nos decís? ¿Qué consejo le das a todos Sí, los empresarios amigos? Cuando hables de seguro, te pido por favor que hables de 123 Seguro, que está en Manizales y que son grandes amigos míos, queridos, de toda la vida. Dale, contá. sí, ¿Qué dirías? que es muy importante. Voy a tomar la palabra en donde la dejó Pablo, en que hay que hacer un compliance inteligente. Esta área no puede convertirse en la traba de las compañías, no puede convertirse en los frenos de los procesos y no puede llegar a ser un área de las que tú no quieres saber, como, oh, qué pereza, llegó la auditoría, uy, qué pereza, compliance. No, es un área que tiene que ser un apoyo, es un área que tiene que ser práctica y es un área que tiene que fijarse en los límites, pero no irse a los extremos. Recuerden que ningún extremo es bueno, ni muy poquito, ni muy para allá, pues. Entonces, considero que es muy bueno que las compañías adopten este tipo de prácticas. Realmente, hoy en día el tema reputacional y el tema de imagen se mueve muchísimo. Sale en un periódico, sale una noticia sobre la compañía y te acabaron, te destrozaron, así sea mentira. Estas áreas ayudan a controlar eso, ayudan a que tú tengas una buena reputación, ayudas a que tú tengas una buena imagen y no solo como compañía, sino también como directivos, como las personas, que los colaboradores se sientan orgullosos de decir, yo trabajo en una compañía que tiene buenas prácticas, yo trabajo en una compañía que hace las cosas bien, que seas reconocido también por eso, no solo porque tienes ventas, no solo porque tienes buenos medicamentos, no solo por tus productos, sino también por el cómo haces las cosas. Entonces, yo te recomiendo que las compañías implementen esto poco a poco, tampoco, como no es una obligación, no es necesario que yo lo haga de allá para allá, pero si uno poco a poco puede entrando en el mundo, puede ir conociéndolo, puede adaptarse a buenas prácticas y al final va a ayudar muchísimo. En el momento en el que algo, Dios solo quiera extraordinario pase, uno puede decir, no, es que yo hice esto, yo tenía esto, y aquí es donde funciona como un seguro de vida, aquí es donde las empresas pueden sacar pecho y decir, yo hice esto, yo tenía esto, y definitivamente un riesgo uno nunca lo mitiga al 100%, pasó, pero lo puedo controlar. Entonces, nada, les recomiendo que lo implementen, que averigüen más sobre el tema. Esto a mí claramente me apasiona un montón, me encanta, es a lo que me dedico y realmente me encanta. O sea, yo soy contadora, pero para eso no me dedico, yo soy contadora de cuentos porque no es lo mío, pero el tema de compliance me gusta mucho y definitivamente es un tema que a medida que va pasando el tiempo va a tomar más relevancia para todas las compañías, para todas las industrias. Entonces, les recomiendo eso, que lo implementen y que hagan un compliance inteligente, un compliance práctico y a medida de cada compañía. Uno no puede coger y decir, me traigo el de seguros, me lo traigo para Siegfried porque nada que ver, son empresas diferentes, son con mercados diferentes, que definitivamente hay que hacer a la medida. Bueno, ¿te querés despedir, Pablo? No, después de ese cierre ya no me queda nada que agregar. Mandarte a vos un abrazo, Alberto. Bueno, yo estoy orgulloso. No, gracias de vuelta por el espacio. Gracias de vuelta por el espacio y bueno, gracias Erika por esto. Yo vivo repitiendo, Erika me escuchó varias veces decir palabras tuyas, Alberto, y es en esta época que es la era del conocimiento de la humanidad, nosotros como personas individuales pasamos la era del desconocimiento. ¿Por qué? Porque a medida que la humanidad sabe más, nosotros sabemos menos, y exponencialmente vamos a saber cada vez menos y vamos a tener cada vez menos posibilidades de saber todo lo que sabe la humanidad. Entonces, estos espacios en donde uno se nutre de lo que saben los demás, me parece que nos achica la brecha, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Erika Barrantes, Pablo Echeverry de Siegfried Colombia, una empresa de las que nosotros realmente admiramos porque son las empresas que están absolutamente enfocadas en hacerlo mejor, todavía mejor. Y entonces da un gusto enorme poder estar no solamente con empresas así, sino con gente que conforma las empresas de este tipo. Gracias, Erika, gracias, Paulo, me encantó. Voy a cortar la grabación, les pido que por favor no se vaya todavía.